Mi nombre es Edinson Stanley Mestizo Alvarado. ¿Qué son los grupos sociales? En sentido ordinario, grupo es la palabra de propósitos múltiples. Las personas la utilizan para, 1. Referirse a una cantidad de personas que están en el mismo lugar al mismo tiempo. Están cerca uno del otro y tienen actividad en común, pero no interactúan a menos que ocurra algo extraordinario, como un accidente en la calle. Pero aún así sus conexiones pueden ser limitadas y cortas. 2. Describir una categoría social, individuos clasificados en un conjunto porque comparten ciertas características en común, ser rico o pobre, pasados de peso o los sin hogar, por ejemplo. Un grupo social es un número de personas que sienten una identidad común e interactúan de manera regular y estructurada, con base en normas y metas compartidas. Los grupos son el principal componente de la seguridad social, son el escenario donde las posiciones y roles, así como las normas de interacción social, son promulgadas, aprobadas y negociadas. Mi autoevaluación es 9. Mi nombre es Kevin Stanley Martínez Arias. Mi autoevaluación es de 10. Hablaré sobre el tema propiedades de los grupos sociales. Una propiedad importante es que los grupos son dinámicos. La dirección u objeto a lograr puede cambiar. Los miembros del grupo pueden cambiar de roles y el tamaño del grupo puede aumentar o disminuir. Los grupos sociales difieren de esta clasificación casuales de los individuos de 4 formas. Tienen identidad compartida, interactúan regularmente, tienen estructura social y deben tener un consenso. Tipos de grupos. Los grupos varían en diversas divisiones, como el grado de intimidad y compromiso, tamaño, estructura e impacto en comportamiento. Los tipos de grupos son 4. 1. Grupos primarios. Es una asociación pequeña y básica basada en las relaciones continuas, personales y estrechas. Los miembros de estos grupos se preocupan por los demás, comparten experiencias, opiniones, fantasías y se sienten en casa juntos. Pueden discutir entre sí, en especial si piensan que un miembro es desleal o si sienten que no le dan la atención y el apoyo deseado, pero aún así permanecen unidos. Los miembros de los grupos primarios se identifican por los triunfos y desastres de los demás. Mi autoevaluación para este laboratorio es 9. Mi nombre es Edwin Vladimir González Ruiz, carrera Ingeniería Industrial. Grupos secundarios es una asociación impersonal fría, donde las relaciones entre los miembros son limitadas e instrumentales. Se crean grupos secundarios para lograr una meta específica. Son un medio para obtener un fin, no un fin en el mismo grupo. Como los primarios, los individuos se valoran por lo que pueden hacer en el grupo, no por lo que son como individuos. Los miembros no necesitan conocerse mucho, ni siquiera tienen que gustarse entre sí. Grupos de referencia. De cierta manera todos usamos ciertos grupos como referencia para evaluarnos y supervisar nuestros comportamientos. Los grupos de referencia tienen como funciones principales función normativa, debido a que se toma el grupo para poner o reforzar estándares de comportamiento y creencias. Función comparativa, el grupo proporciona normas que se toman como parámetros. Autoevaluación 10. Hola, yo les hablaré acerca de los grupos de pares. Los grupos de pares son personas que comparten características similares en algunos casos. El término se aplica a un grupo social cuyos miembros no solo son de la misma edad y estatus, sino que frecuentemente interactúan. Dependiendo del tamaño de estos grupos pueden ser diadas o triadas. Las diadas son el grupo social más pequeño o grupo de 2 personas. En comparación a otros grupos, este es muy frágil debido a que si uno de los miembros se sale, el grupo se termina. Las diadas dependen mucho del compromiso. Los miembros deben sentir que esta relación es única e irreemplazable. Algunos ejemplos pueden ser el matrimonio, los amigos íntimos y las parejas de negocios. Mi autocalificación para este video es 10. Yo voy a hablar del tema de la tríada. Una tríada es un grupo de 3 personas, difiere de la diada en 3 aspectos. 1. La tríada puede sufrir la pérdida de un miembro y todavía puede ser un grupo. 2. La suma de una tercera persona crea la posibilidad de coaliciones o exclusiones. 3. La tríada tiende a dividir para ser 2 contra 1.
Cuando un grupo va aumentando de forma significativa, se vuelve más complejo. Entre más amplio sea un grupo, más vulnerable es de subdividirse. El comportamiento del grupo. La estructura de un grupo tiene incidencia significativa en los individuos respecto a su manera de actuar y de pensar. Sin conocer a los individuos particulares que componen a un grupo, es posible predecir patrones regulares en surgimientos de líderes, respuestas a presión y toma de decisiones. Mi autoevaluación es 9. El intercambio social y la reciprocidad. La reciprocidad es la norma que une a individuos entre ellos y que demanda responder de igual forma ante ciertos comportamientos. El intercambio social difiere del intercambio económico, en el cual los términos son sutiles y difusos en lugar de ser específicos y concretos. Los elementos activos son los materiales de recompensa, tales como vienen siendo el dinero, el trabajo, la información, el prestigio, etc. También las recompensas intrínsecas, que son tales como la satisfacción de haber hecho bien un trabajo, el placer corporal, la alegría, etc. Y también el apoyo a la identidad con la confirmación de la autoestima. Mi autoevaluación es 9. Mi nombre es Héctor Salvador Grajeda y yo les hablaré sobre qué es el proceso de socialización. Es el proceso mediante el cual el individuo perteneciente a una sociedad o cultura aprende a interiorizar un repertorio de normas, valores y formas de percibir la realidad, que los dotan de las capacidades necesarias para desempeñar satisfactoriamente en la interacción social con los otros individuos de esta. Un proceso donde acogemos los elementos socioculturales del ambiente y los integramos a la personalidad al adaptarnos en la sociedad. Mi autoevaluación sería de 8. Muchas gracias. Socialización primaria. El individuo no nace miembro de una sociedad, sino que es inducido a participar en una sociedad a través de la internalización de las normas. La socialización primaria es la primera etapa por la que el individuo atraviesa en su niñez y que por medio de ella se convierte en un miembro de la sociedad. El infante adquiere sus primeras capacidades intelectuales y sociales y que juega el papel más crucial de la constitución de su identidad. Esta se da en los primeros años y remite al núcleo familiar. Se caracteriza por una fuerte carga afectiva. La socialización primaria termina cuando el concepto del otro generalizado se ha establecido en la conciencia del individuo. A esta altura, ya el miembro es miembro afectivo de la sociedad. En esta fase también se aprende a captar la realidad. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Aníbal Moisés Barrera Guzmán, de carrera de Ingeniería Industrial, y mi nota es un 9. Esta socialización se refiere a cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos ámbitos o campos del mundo objetivo de su sociedad, proceso en el que instituciones específicas como la escuela o el ejército proporcionan competencias específicas más abstractas y definibles. Es la internalización de submundos institucionales o basados en instituciones. El individuo descubre que el mundo de sus padres o de su familia no es el único. La carga afectiva es reemplazada por técnicas pedagógicas que facilitan el aprendizaje. Se caracteriza por la división social del trabajo y por la distribución social del conocimiento. Esto no implica que los efectos de la socialización secundaria sean menos duraderos o influyentes. A través de las mecánicas de control social, estas pueden resultar internalizadas tan efectivamente como los adquiridos en la infancia. Mi autocalificación sería de 9. Mi nombre es Miguel Ángel Molina Cruz, de la carrera de Ingeniería en Sistemas. En este momento paso con el tema de la socialización terciaria. La socialización terciaria es un proceso de reintegración social solamente aplicable a aquellos que han sufrido una desviación de la norma. También se denomina resocialización y se aplica sobre aquellas personas que han mostrado conductas delictivas e infracciones. Se trata de readaptar la conducta del desviado, es decir, el que ha transgredido la norma. Normalmente, ante tal transgresión, el individuo termina en la cárcel, como lo que es el proceso de socialización terciaria suele darse dentro de una prisión.
Entonces se entiende que los agentes inductores de la socialización terciaria sean las autoridades competentes y profesionales, como educadores sociales, psiquiatras, psicólogos y médicos. La socialización terciaria además se refiere al proceso de transculturación, que es cuando un individuo se reincorpora a otra sociedad con los patrones culturalmente distintos a los aprendidos en los procesos anteriores. Los agentes de socialización para esta etapa son la ideología, la religión y los medios de comunicación, etc. Mi autoevaluación es de 9. Perspectivas de análisis de la socialización. Hay dos fundamentales. La primera se interesa por el fenómeno como elemento mantenedor y reproductor de la estructura y del orden social, preguntándose por los requerimientos de rol impuesto y por los mecanismos adecuados para su imposición, así como los mecanismos de reintegración en los casos de desviación social. La segunda mirada se orienta hacia el desarrollo de la perspectiva individual enmarcado en los usos y valores de grupo con los que se va a interactuar, por los que su interés se centra en el desarrollo afectivo, cognitivo y conductual. Concepciones de la socialización. Robert Levine distingue 3 apartados fundamentales en el proceso de socialización. 1. Como culturización. 2. Como adquisición de control de los impulsos. 3. Adiestramiento del rol. Estas 3 perspectivas analizan el proceso de socialización desde el punto de vista de 3 disciplinas distintas: antropología, psicología y sociología.